Hay algo que aprendí creciendo entre dos culturas. En Japón me enseñaron disciplina, en Latinoamérica me enseñaron a soñar, pero nadie me enseñó qué hacer cuando la oportunidad llega y tienes miedo. Recuerdo una vez, siendo joven, tuve una puerta frente a mí. No estaba listo, no era perfecto, y aún así sabía que ese momento no se iba a repetir. Dudé, como muchos dudan, y en ese instante entendí algo que me marcó para siempre. La vida no premia al más preparado, premia al que se atreve cuando el momento aparece, porque las oportunidades no avisan y no regresan. Hay una frase que suena tranquila, casi reconfortante, pero que en realidad es una de las más peligrosas que podemos repetirnos. Siempre habrá otra oportunidad. ¿Suena bien? ¿Suena madura? ¿Suena como si estuviéramos siendo pacientes? Pero muchas veces es solo una excusa elegante para no actuar. Yo también me la creí. Más de una vez me dije, no pasa nada, lo hago después, cuando esté más preparado, cuando tenga más seguridad. Y ese después se convirtió en silencio. Recuerdo claramente una ocasión en la que me invitaron a participar en un proyecto que me sacaba completamente de mi zona de confort. No tenía todo el conocimiento, no tenía la experiencia y sobre todo no tenía la confianza. Mi primera reacción fue rechazarlo, pero no con un no, sino con un más adelante. Me convencí de que estaba siendo responsable, que necesitaba prepararme más. ¿Sabes qué pasó? Ese más adelante nunca llegó. La oportunidad siguió su camino, encontró a alguien que sí dijo que sí, y yo me quedé con la sensación incómoda de haber dejado pasar algo que no iba a volver. Y eso es lo que no nos dicen. No todas las oportunidades regresan. Algunas pasan una sola vez, en un momento específico, diseñadas para la persona que eres en ese instante, no para la versión ideal que estás esperando ser. Porque pensamos que la vida funciona como una fila ordenada, como si las oportunidades hicieran turno para regresar. Pero la realidad es otra. La vida es dinámica, cambiante, impredecible. Las personas cambian, las circunstancias cambian, tú cambias, y cuando todo eso se mueve, esa oportunidad también desaparece. Lo vemos en cosas simples. Esa conversación que no tuviste con alguien importante porque habrá otro momento. Ese negocio que no comenzaste porque aún no era el tiempo perfecto. Ese viaje que pospusiste porque más adelante será mejor. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que no era que faltaba tiempo, faltó decisión. No estoy diciendo que tomes cada oportunidad sin pensar. No se trata de correr detrás de todo lo que aparece. Se trata de reconocer cuándo algo importa, cuándo algo tiene potencial, cuándo algo te incomoda, precisamente porque puede cambiarte. Y en ese momento dejar de esconderte detrás de la idea de que habrá otra ocasión, porque muchas veces no la habrá. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a valorar más el presente, empiezas a actuar con más intención. Dejas de negociar tanto con el miedo y comienzas a negociar más con tus sueños. Te das cuenta de que no necesitas estar completamente listo, solo necesitas estar dispuesto. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan no es el talento, ni la suerte, ni siquiera las oportunidades. Es la decisión de no posponer lo que importa, porque algunas oportunidades no vuelven y cuando se van no dejan ruido, solo dejan vacío. Hay algo que muchas veces no logramos dimensionar. El momento en el que estás ahora no se va a repetir jamás. No es una frase motivacional, es una realidad. La persona que eres hoy, con lo que sabes, con lo que sientes, con las personas que tienes cerca, con la energía que tienes, esa combinación exacta solo existe ahora. Mañana algo cambiará. Tal vez poco, tal vez mucho, pero cambiará. A mí me pasó algo muy claro con esto. Hubo una etapa en mi vida donde tenía la oportunidad de compartir un mensaje frente a un grupo pequeño. No era un gran escenario, no había miles de personas, pero había algo dentro de mí que me decía que ese momento importaba. Y aún así dudé, pensé que tal vez debía esperar a estar mejor preparado, a tener un mensaje más sólido, a sentirme más seguro. Pero luego entendí algo.
Si esperaba convertirme en esa versión ideal, probablemente nunca iba a empezar. Acepté. Y no fue perfecto. Me equivoqué, me puse nervioso, olvidé partes, pero ese momento marcó un antes y un después. Porque no se trataba del resultado, se trataba de haber entendido que ese instante estaba diseñado para quien yo era en ese momento, no para alguien más preparado en el futuro. Nos engañamos pensando que el futuro siempre será mejor escenario, cuando tenga más experiencia, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, pero la vida no funciona así. A veces el mejor momento no es el más cómodo, es simplemente el que está disponible. Y si no lo tomas, no es que se guarde para después desaparece. Piensa en esto de forma práctica. Las personas que conoces hoy no serán las mismas dentro de unos años. Las oportunidades que están frente a ti ahora dependen de tus circunstancias actuales. Tal vez hoy tienes acceso a algo, a alguien, a una idea que mañana ya no estará. No porque hiciste algo mal, sino porque la vida siguió avanzando. Y aquí está lo más importante. No solo pierdes la oportunidad, también pierdes la versión de ti que habría nacido de esa decisión. Porque cada decisión que tomas crea una nueva dirección. Y cada dirección te convierte en alguien diferente. He visto personas que esperaron demasiado para empezar algo importante. Personas con talento, con ideas, con potencial, pero atrapadas en la espera constante del momento perfecto. Y mientras esperaban, la vida avanzó sin ellas. Otros, con menos preparación, con más miedo, pero con decisión, tomaron acción y construyeron algo. No es que fueran mejores, es que entendieron algo fundamental. El momento no se repite. No necesitas ser perfecto para actuar. No necesitas tener todo resuelto. Lo único que necesitas es reconocer que este instante tiene valor, que este ahora es suficiente para empezar. Porque si sigues esperando a ser alguien más para tomar decisiones, vas a perder las oportunidades que estaban hechas para quien ya eres. Y cuando lo entiendes, dejas de posponer tu vida, porque este momento no vuelve. Durante mucho tiempo pensamos que el tiempo es solo una línea recta, minutos, horas, días que pasan sin detenerse. Vivimos mirando el reloj, midiendo todo en términos de cuánto falta o cuánto queda, pero hay algo más profundo que eso. Los antiguos hablaban de dos tipos de tiempo, y entender esta diferencia puede cambiar completamente la forma en que vives. Por un lado está el tiempo que todos conocemos, el que marca el calendario, el que no se detiene. Ese es el tiempo que te dice que tienes 24 horas al día, que la semana tiene 7 días, que los años pasan. Ese tiempo es constante, es predecible, no depende de ti. Pero hay otro tipo de tiempo, uno que no puedes medir con un reloj, uno que no avisa cuando llega ni cuando se va. Ese es el momento exacto en el que una decisión puede cambiarlo todo. Y ese momento no aparece todos los días. Recuerdo una etapa en la que trabajaba y tenía una rutina muy clara. Todo estaba en orden, todo era predecible. Pero un día, casi sin aviso, surgió la oportunidad de hacer algo completamente diferente. No era el mejor momento según el calendario, no estaba planeado, no encajaba en mi estructura. Desde la lógica del tiempo que medimos, no tenía sentido, pero había algo dentro de mí que entendía que ese instante era especial. Ese tipo de momentos no llegan diciendo, este es importante. Llegan disfrazados de incomodidad, de incertidumbre, de cambio. Y si no estás atento, los dejas pasar porque no encajan en tu planificación perfecta. Muchas personas viven bien organizadas en su tiempo, pero desconectadas de esos momentos clave. Cumplen horarios, cumplen rutinas, cumplen expectativas, pero cuando aparece una oportunidad real, dudan porque no estaba en el plan. Y ahí es donde se pierde todo, porque no todo el tiempo tiene el mismo valor. Hay días que pasan sin dejar huella, y hay minutos que definen años. Hay conversaciones que parecen pequeñas, pero cambian relaciones para siempre. Hay decisiones que duran segundos, pero construyen destinos
El problema es que queremos tratar todos los momentos de la misma manera. Queremos la seguridad de lo conocido, incluso cuando estamos frente a algo que podría transformarnos. Nos aferramos a lo que entendemos, a lo que podemos controlar y dejamos ir lo que realmente importa porque no sabemos cómo manejarlo. Pero esos momentos no esperan, no se repiten en el mismo contexto, con las mismas personas, con las mismas condiciones. Si no los tomas, siguen su camino. Y no es cuestión de suerte, es cuestión de atención, es cuestión de estar presente, de reconocer cuando algo tiene un peso diferente, cuando algo te incomoda porque te exige crecer. A veces no tendrás todas las respuestas, a veces no sabrás si es la decisión correcta, pero hay una sensación que no se puede ignorar, esa que te dice que ese momento no es uno más. Y cuando llegue, no lo midas con el reloj, mídelo con el impacto que puede tener en tu vida. El miedo no llega a tu vida gritando, no aparece diciendo no puedes o eres débil. Si fuera así de obvio, sería fácil enfrentarlo. El verdadero problema es que el miedo habla en voz baja y peor aún, habla con lógica. Se presenta como prudencia, como inteligencia, como madurez. Te dice que esperes un poco más, que te prepares mejor, que analices otro escenario. Y tú le crees, porque suena razonable. A mí me pasó muchas veces. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de empezar algo nuevo, algo que no dominaba completamente. No era falta de capacidad, era falta de certeza. Y ahí apareció esa voz interna. No es el momento, te falta experiencia. Mejor observa primero cómo lo hacen otros. No me estaba insultando, no me estaba frenando de forma evidente, me estaba convenciendo. Y lo hizo tan bien que por un momento pensé que estaba tomando una decisión inteligente. Pero hay algo que entendí después. El miedo no quiere que avances, pero tampoco quiere que te des cuenta de que te está deteniendo. Por eso se disfraza de lógica. Porque si te dijera la verdad, si te dijera no lo hagas porque tengo miedo de que falles, probablemente lo enfrentarías. Pero en cambio te dice no lo hagas porque no es el momento adecuado. Y eso suena muy distinto. Y ahí es donde muchas oportunidades se pierden. He visto personas con talento, con ideas, con potencial, quedarse paralizadas no por falta de capacidad, sino por exceso de razonamiento. Analizan tanto que terminan inmóviles. Evalúan cada riesgo, cada posibilidad, cada consecuencia hasta que el momento pasa. Y cuando pasa, lo único que queda es la explicación perfecta de por qué no actuaron, pero la explicación no cambia el resultado. Hay una diferencia muy clara entre pensar antes de actuar y usar el pensamiento como excusa para no actuar. La primera te prepara, la segunda te detiene. Y el miedo es experto en hacerte creer que estás en la primera cuando en realidad estás en la segunda. Una vez tomé una decisión que no tenía todas las garantías. No sabía si iba a salir bien, no tenía todo bajo control, pero había algo dentro de mí que decía que debía hacerlo. Y claro que el miedo apareció. Me dio razones, argumentos, escenarios negativos, todo bien estructurado. Pero en ese momento hice algo diferente. En lugar de preguntarme, ¿y si sale mal?, me pregunté, ¿y si no lo intento? Esa pregunta cambió todo. Porque el miedo siempre te muestra lo que puedes perder si actúas, pero rara vez te muestra lo que pierdes si no haces nada. Y muchas veces lo que pierdes al no intentar es mucho más grande. No se trata de ignorar el miedo. El miedo tiene información valiosa, te ayuda a evaluar riesgos reales, pero no puedes dejar que tome decisiones por ti. Porque cuando el miedo decide, casi siempre elige la comodidad, no el crecimiento. Aprende a escucharlo, pero no a obedecerlo. Porque el miedo que te habla con lógica no busca proteger tu futuro, busca mantenerte donde estás. Hay algo que solo se entiende con el paso del tiempo, algo que no siempre es evidente cuando eres joven o cuando estás en medio de decisiones importantes. Pensamos que lo peor que nos puede pasar es fallar. Nos da miedo equivocarnos, hacer el ridículo,
perder tiempo, perder dinero, perder la imagen que otros tienen de nosotros. Y por evitar ese posible dolor, muchas veces decidimos no hacer nada. Nos quedamos quietos, esperando el momento perfecto, esperando no fallar. Pero con los años, la perspectiva cambia. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de distintas edades, de distintas historias, y hay una constante que se repite más de lo que imaginas. Cuando alguien mira hacia atrás en su vida, rara vez dice me arrepiento de haberlo intentado. Incluso cuando las cosas salieron mal, incluso cuando hubo pérdidas o errores, lo ven como parte del camino. Lo procesan, lo entienden, lo integran, pero cuando no lo intentaron, ahí aparece algo diferente. Aparece el ¿qué hubiera pasado si? Ese tipo de pregunta no tiene respuesta, pero tiene mucho peso. Recuerdo una etapa en mi vida en la que tuve la oportunidad de iniciar algo que realmente me apasionaba. No era seguro, no era estable, no tenía garantía de éxito y decidí no hacerlo. Me convencí de que estaba siendo responsable, de que era mejor esperar, seguí adelante con lo conocido, con lo seguro, pero con el tiempo ese momento volvió a mi mente una y otra vez, no como un recuerdo, sino como una duda constante. No dolía porque había fallado, dolía porque nunca lo intenté. Y esa sensación es diferente. Cuando fallas, puedes aprender. Puedes decir, lo intenté, no funcionó, ahora sé más. Hay un cierre, hay una lección. Pero cuando no intentas, no hay cierre. Solo hay imaginación. Solo hay escenarios en tu mente de lo que pudo haber sido. Y esa historia nunca se termina de escribir porque nunca empezó. He visto personas cargar con ese tipo de arrepentimiento durante años. Personas que dejaron pasar oportunidades por miedo, por inseguridad, por el qué dirán. Y no es que su vida haya sido mala, no es que no hayan logrado cosas, es que siempre hay una parte de ellos que se pregunta cómo habría sido si hubieran tenido el valor en ese momento. Y lo más duro es que ese tipo de arrepentimiento no desaparece con el tiempo, se transforma, se acumula. Por eso es tan importante entender esto ahora, no después. No estoy diciendo que todo lo que intentes va a salir bien. No funciona así. Vas a fallar en algunas cosas, vas a equivocarte, vas a tener momentos incómodos, pero cada intento te da algo. Te da experiencia, te da claridad, te da crecimiento. La inacción no te da nada. Te deja exactamente en el mismo lugar, pero con una carga adicional, la duda de lo que pudo haber sido. Y llega un punto en el que esa duda pesa más que cualquier fracaso. Por eso, cuando tengas que elegir entre intentarlo o quedarte con la duda, recuerda esto, el dolor de fallar es temporal, pero el dolor de no intentar puede acompañarte toda la vida. Hay algo que pocas veces entendemos con claridad. Tú no naciste con una identidad completamente definida. No eres simplemente así eres y ya. La identidad no es una etiqueta fija, es una construcción constante. Y lo más importante es que esa construcción no se hace con palabras, se hace con decisiones. Cada vez que decides actuar o no actuar, cada vez que enfrentas algo o lo evitas, estás escribiendo una pequeña parte de quién eres. No es algo dramático en el momento, muchas veces parece insignificante. Una conversación que evitas, una oportunidad que pospones, un reto que no aceptas, parecen cosas pequeñas. Pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones empiezan a dibujar una imagen clara. Recuerdo una etapa en la que me di cuenta de esto de forma muy directa. Había situaciones en las que constantemente evitaba salir de mi zona de confort. No porque no pudiera, sino porque encontraba razones muy convincentes para no hacerlo. Hoy no es buen momento, no estoy listo, mejor después. Y esas decisiones, aunque parecían inofensivas, empezaron a repetirse. Y cuando algo se repite, deja de ser una excepción, se convierte en patrón. Y un patrón, con el tiempo, se convierte en identidad. Un día me di cuenta de algo incómodo. Ya no estaba decidiendo desde una posición libre, estaba actuando desde una versión de mí que se había acostumbrado a evitar. No era una decisión puntual, era una tendencia.
Y eso es lo peligroso, porque no te das cuenta de cuándo pasas de estoy dudando a yo soy alguien que no lo intenta. He visto esto en muchas personas. Personas con talento, con ideas, con oportunidades, pero que poco a poco se fueron definiendo a sí mismas por lo que no hacían. No por falta de capacidad, sino por acumulación de decisiones pequeñas que siempre iban hacia la seguridad, nunca hacia el riesgo. Y lo contrario también es cierto. He conocido personas que no eran las más talentosas al principio, pero que tomaban decisiones diferentes. Decidían intentar aunque no estuvieran seguras. Decidían hablar aunque tuvieran miedo. Decidían empezar aunque no tuvieran todo claro. Y con el tiempo esas decisiones también se acumularon y se convirtieron en algo mucho más poderoso que el talento inicial. Se convirtieron en identidad. Porque cuando repites acciones valientes, empiezas a verte como alguien valiente. Cuando repites acciones de esfuerzo, empiezas a verte como alguien constante. Cuando repites evitar riesgos, empiezas a verte como alguien limitado. Tu mente siempre busca coherencia entre lo que haces y lo que crees sobre ti mismo. Y si tus decisiones no coinciden con la versión que quieres ser, eventualmente tu identidad se ajusta a lo que realmente haces, no a lo que dices que eres. Por eso una sola decisión puede parecer pequeña, pero su impacto no lo es. Porque no solo afecta el resultado inmediato, afecta la historia que te estás contando sobre ti mismo. Y cuando entiendes esto, empiezas a tomar decisiones de forma diferente. Ya no piensas solo en lo que ganas o pierdes en el momento, empiezas a pensar en quién te estás convirtiendo con esa decisión. Porque al final no eres lo que dices que eres. Eres lo que decides una y otra vez. Muchas veces confundimos valentía con impulsividad. Pensamos que ser valiente es lanzarse sin pensar, actuar sin medir consecuencias, hacer cosas arriesgadas solo por emoción. Pero eso no es valentía, eso es otra cosa. La verdadera valentía no nace de la ausencia de miedo ni de la falta de análisis. La verdadera valentía aparece cuando miras el miedo de frente, entiendes lo que está en juego y aún así decides avanzar. Recuerdo claramente momentos en los que tuve que tomar decisiones importantes. No eran decisiones fáciles, no eran decisiones cómodas y por supuesto el miedo estaba presente. Pero el miedo no era una señal de no lo hagas, era una señal de esto importa. Y ahí está la diferencia que cambia todo. Ser imprudente es ignorar el riesgo. Es actuar sin información, sin reflexión, sin conciencia. Pero ser valiente es exactamente lo contrario. Es mirar el riesgo, entenderlo, evaluarlo y aún así decidir que lo que está del otro lado es más importante que quedarse donde estás. He visto muchas personas quedarse paralizadas esperando sentir seguridad total antes de actuar. Pero la seguridad total no existe. Siempre hay incertidumbre. Siempre hay variables que no puedes controlar. Y si esperas a que todo esté perfecto, simplemente no vas a empezar. La valentía consciente funciona de otra manera. No elimina el miedo, lo incorpora. No elimina la duda, la reconoce, pero no le entrega el control de la decisión. Hubo una ocasión en la que tuve que tomar una decisión donde no tenía todas las garantías. Podía haber esperado más, podía haberme quedado en lo conocido, podía haber buscado más razones para no hacerlo, y de hecho razones había muchas. El miedo siempre tiene argumentos bien estructurados, pero en ese momento entendí algo, no estaba eligiendo entre riesgo y seguridad, estaba eligiendo entre crecimiento e inmovilidad. Y esa es una de las decisiones más importantes que puedes enfrentar en la vida. La imprudencia actúa rápido sin pensar en las consecuencias. La valentía piensa profundamente y aún así actúa. La imprudencia busca emoción. La valentía busca significado. La imprudencia ignora el miedo. La valentía lo reconoce y lo atraviesa. He conocido personas que han perdido oportunidades por esperar el momento perfecto y otras que han avanzado sin tener todo claro, pero con la convicción de que era el momento correcto para intentarlo. Y con el tiempo, la diferencia entre ambas no es la inteligencia ni la suerte, es la decisión consciente de actuar a pesar de la incertidumbre. Porque la vida no te pide que seas imprudente, te pide que seas consciente. Y ser consciente significa entender lo que arriesgas,
lo que puedes ganar, lo que puedes perder, y aún así elegir avanzar porque lo que está en juego es más grande que tu comodidad. La valentía real no es una reacción, es una elección. Una elección que haces con los ojos abiertos, no cerrados. Una elección que no niega el miedo, pero tampoco le entrega el control. Y cuando empiezas a vivir así, te das cuenta de algo poderoso. No necesitas eliminar el miedo para avanzar. Solo necesitas decidir que el miedo no será quien decida por ti. Porque al final, la valentía no es saltar sin mirar, es mirar todo claramente y aún así dar el paso. Durante mucho tiempo nos han enseñado a temer el fracaso como si fuera el final de todo. Como si equivocarse significara perder valor, perder tiempo, perder respeto. Pero con el tiempo uno empieza a entender algo mucho más profundo. El fracaso no es el enemigo, es parte natural del camino. El verdadero problema no es fallar, el verdadero problema es no intentarlo. He vivido momentos en los que las cosas no salieron como esperaba, ideas que no funcionaron, decisiones que no dieron el resultado que imaginaba, caminos que no llevaron a donde pensaba. Y claro, en el momento no es agradable, hay frustración, hay dudas, hay incomodidad, pero con el tiempo esas experiencias se transforman, no desaparecen, se convierten en aprendizaje, te enseñan qué ajustar, qué mejorar, qué evitar la próxima vez. El fracaso tiene una cualidad importante, te da información, te muestra límites, te muestra errores, te muestra caminos que no funcionan. Y esa información es valiosa porque te acerca a algo mejor. Cada intento fallido es un paso más cerca de entender cómo hacerlo bien, pero la inacción no hace eso. La inacción no te enseña nada, no te da datos, no te da experiencia, no te da crecimiento. Solo te deja en el mismo lugar y lo más peligroso es que con el tiempo ni siquiera te das cuenta de lo que estás perdiendo. Porque cuando no haces nada, no hay un evento visible que te diga, aquí fallaste. Pero internamente, algo sí está ocurriendo. Te estás alejando de las posibilidades. He visto personas que tenían ideas increíbles, pero nunca las ejecutaron por miedo a fallar. Y lo curioso es que muchas de ellas no fracasaron en nada, pero tampoco avanzaron en nada. Y con el tiempo, ese no fallar se convirtió en una vida sin movimiento, sin crecimiento, sin historias que contar. Y eso es mucho más peligroso que fallar. Recuerdo una etapa en la que tenía dos opciones claras frente a mí. Una era segura, predecible, sin riesgo aparente. La otra implicaba incertidumbre, posibilidad de error y sí, posibilidad de fracaso. Y como muchas personas, sentí la tentación de elegir lo seguro, porque lo seguro no duele, no expone, no incomoda, pero también no transforma. Y entendí algo importante. Si eliges siempre lo seguro para evitar fallar, también estás eligiendo evitar crecer. El fracaso, cuando lo enfrentas, te obliga a mejorar, te obliga a adaptarte, te obliga a pensar diferente, pero la inacción te deja exactamente igual, solo que con el tiempo en tu contra. La vida no premia la perfección, premia el movimiento. No necesitas hacerlo todo bien desde el principio. Necesitas empezar, intentar, ajustar, volver a intentar, porque en ese ciclo es donde ocurre el progreso real. El problema no es fallar una vez. El problema es no haber empezado nunca. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de algo claro. ¿No recuerdas con dolor los intentos que salieron mal? ¿Recuerdas con peso los intentos que nunca hiciste? Porque el fracaso se supera, pero la inacción se acumula. Y lo que no hiciste hoy se convierte en la historia que te preguntas mañana por qué no comenzaste. Una de las cosas más engañosas de la vida es que las oportunidades casi nunca llegan con una etiqueta clara que diga esto va a cambiar tu vida. No vienen envueltas en perfección, no aparecen en el momento ideal, no se sienten cómodas. De hecho, muchas veces se disfrazan exactamente lo contrario, de problemas, de dudas, de incomodidad,
de situaciones que preferirías evitar. He vivido momentos en los que, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que algo importante estaba frente a mí, pero en ese instante no parecía importante en absoluto. A veces parecía una molestia, a veces parecía un riesgo innecesario, a veces simplemente parecía algo que no encajaba en mi plan. Y lo curioso es que precisamente por eso se vuelve tan fácil ignorarlas, porque nuestra mente está acostumbrada a buscar lo evidente, lo seguro, lo que encaja con nuestras expectativas. Pero las oportunidades reales no suelen respetar esas reglas, no llegan anunciando su valor, llegan disfrazadas de incertidumbre. Recuerdo una situación en la que algo se presentó como una simple conversación, algo sin mayor importancia aparente. No había señales de que eso pudiera transformarse en algo significativo. De hecho, podría haberlo ignorado perfectamente. Pero dentro de esa situación aparentemente común, había una posibilidad que solo se entendía con el tiempo. En el momento no parecía nada especial, pero después se convirtió en un punto de referencia importante. Y eso es lo que pasa muchas veces. Las oportunidades no suelen parecer oportunidades en el instante en que aparecen. Parecen interrupciones en tu rutina, parecen distracciones, parecen cosas que te sacan de lo cómodo y como estamos acostumbrados a buscar lo cómodo, las dejamos pasar. He visto personas rechazar cambios importantes porque no encajaban en su idea de lo que debería ser una buena oportunidad. Esperaban algo claro, estructurado, sin riesgo, sin incertidumbre. Pero la vida rara vez funciona así. Las oportunidades reales casi siempre vienen mezcladas con miedo, con dudas, con preguntas sin respuesta. Y aquí está el problema. Si solo estás dispuesto a actuar cuando todo es claro, probablemente nunca vas a actuar. Porque la claridad total casi nunca existe en el momento inicial. Las oportunidades más importantes de la vida suelen verse como desafíos, no como regalos. Un nuevo proyecto puede verse como demasiado riesgo. Una conversación puede sentirse incómoda. Un cambio puede parecer innecesario, pero detrás de todo eso, a veces hay algo mucho más grande esperando. El problema no es que las oportunidades no existan. El problema es que no las reconocemos porque no se parecen a lo que esperamos. Y con el tiempo uno empieza a entender algo importante. No es que las oportunidades sean evidentes, es que requieren atención, intuición y disposición para ver más allá de lo inmediato. Porque si solo juzgas lo que ves en la superficie, te pierdes todo lo que está debajo. Y muchas veces lo que parece pequeño, incómodo o incluso irrelevante, termina siendo exactamente lo que cambia tu vida. Pero solo si decides no ignorarlo. Al final, la vida no se define por lo que sueñas, ni siquiera por lo que planeas. Se define por las puertas que decides cruzar. Porque cada puerta que aparece frente a ti es una invitación a convertirte en alguien diferente. Y lo más importante no es cuántas puertas aparecen, sino cuáles eliges atravesar. He visto en mi propia experiencia que hay momentos en los que la vida te pone frente a decisiones simples en apariencia, pero profundas en impacto. Una conversación que decides tener o evitar, un proyecto que decides aceptar o rechazar, un cambio que decides enfrentar o postergar. En el instante parecen decisiones pequeñas, pero con el tiempo te das cuenta de que cada una de esas puertas te llevó a una dirección completamente distinta. Recuerdo una etapa en la que tuve que decidir entre quedarme en lo conocido o intentar algo que me sacaba completamente de mi zona de seguridad. Lo conocido era cómodo, predecible, no exigía demasiado. La otra opción era incierta, incómoda, llena de preguntas sin respuesta. Durante un momento pensé en todo lo que podía salir mal y claro, el miedo hizo su trabajo como siempre, me dio razones muy lógicas para no cruzar esa puerta. Pero también entendí algo en ese instante. Quedarse donde estás también es una decisión. No cruzar una puerta no te mantiene neutral,
te mantiene en el mismo lugar y el tiempo no se detiene para esperar tu seguridad. He visto muchas personas quedarse frente a puertas abiertas durante años, esperando sentirse completamente listas. Pero la verdad es que nunca te sientes completamente listo. Siempre hay dudas, siempre hay incertidumbre. Y si esperas a que desaparezcan, probablemente nunca vas a moverte. Las personas que avanzan no son las que tienen menos miedo, son las que deciden que el miedo no será suficiente para detenerlas. Cada puerta que cruzas te cambia, no solo por el resultado externo, sino por lo que ocurre dentro de ti. Cruzar una puerta difícil te enseña que eres capaz. Cruzar una puerta incierta te enseña que puedes adaptarte. Cruzar una puerta que te asusta te enseña que el miedo no tiene la última palabra. Y lo contrario también es cierto. Cada puerta que no cruzas también te cambia. Te enseña a evitar, te enseña a dudar, te enseña a esperar. Y con el tiempo, esas decisiones acumuladas empiezan a definir quién crees que eres. Por eso la vida no es una línea recta de eventos, es una serie de decisiones sobre puertas. Algunas pequeñas, otras enormes, pero todas con el potencial de cambiar tu dirección. Y aquí está lo más importante. No puedes cruzarlas todas, pero sí puedes elegir no quedarte paralizado frente a ellas. Porque al final, no te conviertes en quien eres por lo que pensaste hacer, sino por las puertas que tuviste el valor de cruzar. Y ahora, si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes ignorar con la misma inocencia de antes. La vida no espera y las oportunidades tampoco. Puedes seguir creyendo que habrá más tiempo, más preparación, más señales claras, o puedes aceptar algo más real, algo más incómodo, pero también más poderoso. Muchas de las cosas que van a cambiar tu vida no van a anunciarse como importantes. Van a aparecer como dudas, como riesgos, como momentos incómodos que te piden una decisión rápida, y ahí es donde todo se define, no por lo que sabes, no por lo que sueñas, sino por lo que haces cuando no estás completamente seguro. Porque al final todos tenemos ideas, todos tenemos planes, todos tenemos intenciones, pero solo unos pocos cruzan la puerta cuando aparece. Y no es porque no tengan miedo, es porque aprendieron que el miedo no puede ser el director de su vida. Hoy quizás estás frente a una puerta, o quizás lo estuviste hace poco y la dejaste pasar, o tal vez aún no la ves claramente, pero llegará. Y cuando llegue, no va a preguntarte si estás listo, solo va a aparecer y luego va a seguir su camino. Y ese es el punto. La vida no te quita oportunidades de forma dramática. Simplemente avanza sin ti cuando decides no moverte. Pero también hay algo esperanzador en esto. Porque no importa cuántas puertas hayas dejado atrás, siempre hay una siguiente. No la misma, no idéntica, pero sí otra oportunidad de decidir diferente. La pregunta nunca ha sido si habrá oportunidades. La pregunta es, cuando aparezca la próxima, ¿vas a cruzar o vas a mirar cómo se va? Hay una frase que escuché una vez y nunca pude olvidarla. La gente no siempre se acostumbra a tu amor. Muchas veces se acostumbra a tu disponibilidad. Y eso cambia todo. Porque hay personas que pasan años creyendo que son buenas, cuando en realidad solo tienen miedo de decepcionar a otros. Yo conocí a alguien que ayudaba a todos, resolvía problemas, siempre decía sí. Todos lo admiraban hasta el día que se cansó. Ese día dejó de recibir agradecimiento y comenzó a recibir críticas. Ahí entendió algo doloroso. Muchos no amaban su corazón, amaban la comodidad que obtenían de él. Y quizá hoy eso también te está pasando a ti. Hay personas que creen que ser bueno significa aguantarlo todo, callar para evitar conflictos, decir sí aunque por dentro quieran decir no. Y yo entiendo por qué pasa eso, porque durante muchos años nos enseñaron que la persona buena es la que nunca incomoda a nadie, la que siempre ayuda, la que siempre está disponible, la que sacrifica su tranquilidad para mantener felices a los demás. Pero déjeme decirle algo que quizá le incomode un poco. Eso no siempre es bondad, muchas veces es miedo. Yo crecí viendo dos culturas completamente diferentes. Una cultura donde muchas personas eran
extremadamente amables, serviciales, educadas, pero profundamente agotadas emocionalmente. Y otra cultura donde la gente aprendía a respetar el tiempo, el espacio y los límites del otro sin sentir culpa por eso. Y entendí algo muy importante. Una cosa es ser bondadoso y otra muy distinta es vivir complaciendo a todo el mundo, porque la bondad nace de la libertad. La complacencia nace del temor. La persona bondadosa ayuda porque quiere. La complaciente ayuda porque siente que si no lo hace dejará de ser querida. Y aunque desde afuera ambas parezcan iguales, por dentro son completamente diferentes. Una da desde la paz, la otra da desde ansiedad. Yo conocí a un hombre que era admirado por todos. Siempre resolvía problemas, siempre prestaba dinero, siempre estaba disponible. La familia lo llamaba a cualquier hora y él iba. Los amigos necesitaban algo y él aparecía. Todo el mundo decía, ¡qué gran persona! Pero un día ese hombre empezó a cansarse. Ya no dormía bien, vivía frustrado. Y lo más triste es que comenzó a sentir resentimiento hacia las mismas personas que había ayudado durante años. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque cuando usted vive complaciendo a todos, llega un momento en que nadie se pregunta cómo está usted. Porque usted mismo enseñó que podía con todo. Y la gente se acostumbra muy rápido a recibir sin límites. Hay personas que no son malas. Simplemente se acostumbraron a una versión suya que nunca decía que no. Y aquí viene algo fuerte. Cuando finalmente usted pone un límite, muchos se molestan. Algunos incluso dirán que usted cambió, que ya no es el mismo. Pero la verdad es otra. No es que usted se volvió egoísta. Es que por primera vez empezó a respetarse. La gente confunde humildad con permitir abusos. Y no. Humildad no es dejar que todos pasen por encima de usted. Humildad también es tener dignidad. También es saber cuánto puede dar sin destruirse. Porque una persona cansada emocionalmente no ama mejor, solo se sacrifica más. Y uno no vino a este mundo para convertirse en la solución de todos mientras se abandona a sí mismo. Usted no necesita dejar de ser bueno, solo necesita dejar de creer que para ser amado tiene que estar disponible todo el tiempo. Porque el día que aprenda la diferencia entre bondad y complacencia, dejará de vivir para que lo acepten y empezará a vivir con verdad. Hay algo más peligroso que la pobreza, más peligroso que el fracaso y más peligroso incluso que la soledad. ¿Sabe qué es? Vivir tomando decisiones por miedo al rechazo. Porque cuando una persona le tiene miedo a no ser aceptada, deja de vivir su vida y empieza a actuar para satisfacer expectativas ajenas y poco a poco, sin darse cuenta, se convierte en esclavo emocional de todo el mundo. Mire qué fuerte es esto. Hay personas que no saben decir no, no porque sean buenas, sino porque tienen terror de que alguien se enoje con ellas. Hay personas que aceptan relaciones que las lastiman, trabajos que las destruyen y amistades que las usan solamente porque no soportan la idea de sentirse rechazadas. Y el problema es que el miedo al rechazo es silencioso, no grita, no se nota fácilmente. Se disfraza de amabilidad, de paciencia, de comprensión, pero por dentro está controlando toda su vida. Yo recuerdo que durante muchos años veía personas extremadamente talentosas quedarse pequeñas para no incomodar a otros. Personas capaces de hacer cosas extraordinarias, pero que preferían quedarse calladas para no ser criticadas. Y eso es triste. Porque el rechazo no mata a nadie, pero vivir traicionándose a uno mismo sí destruye lentamente el alma. Hay una pregunta que yo siempre hago. ¿Cuántas cosas hace usted por amor y cuántas hace por miedo? Porque no es lo mismo. No es lo mismo ayudar porque nace del corazón que ayudar porque usted siente culpa si no lo hace. No es lo mismo acompañar a alguien porque quiere que quedarse porque teme quedarse solo. Mucha gente confunde dependencia emocional con amor y por eso terminan atrapados en relaciones donde viven agotados tratando de ser suficientes para otros. Y aquí aparece algo muy delicado. El ser humano que vive buscando aprobación se vuelve manipulable, porque cuando alguien descubre que usted hará cualquier cosa con tal de no ser rechazado, empieza a tener poder sobre usted. A veces no lo hacen conscientemente, pero sucede. Usted empieza a adaptarse demasiado
cambia su forma de hablar, cambia su manera de pensar, cambia incluso sus sueños para encajar en la vida de los demás. Y entonces ocurre algo terrible, ya no sabe quién es realmente. Yo conocí a un joven que siempre intentaba caerle bien a todos. En cada grupo actuaba diferente. Con unos fingía seguridad, con otros fingía humildad, con otros fingía alegría, vivía cansado. Y un día me dijo algo que nunca olvidé: ya no sé cuál de todas mis versiones soy yo. Ahí entendí que el miedo al rechazo no solo roba tranquilidad, también roba identidad. Porque cuando usted necesita aprobación constante, pierde libertad emocional. Y escuche esto con atención: no todo rechazo significa que usted vale menos. A veces simplemente significa que ya no está dispuesto a seguir traicionándose para ser aceptado. Y eso incomoda a mucha gente. La madurez emocional comienza el día que usted entiende que no nació para agradarle a todo el mundo, nació para vivir con verdad. Habrá personas que se alejen cuando usted empiece a poner límites, habrá quienes no soporten su cambio. Pero quedarse vacío para mantener a otros cómodos nunca será amor propio, porque la persona que vive mendigando aceptación termina regalando su paz a cualquiera que le ofrezca un poco de atención. Nos enseñaron a admirar a la persona que siempre se sacrifica, el que nunca descansa, el que resuelve la vida de todos, el que aguanta en silencio. Y claro, desde afuera eso parece noble, parece admirable. Pero hay algo que casi nadie se atreve a decir. El sacrificio excesivo puede destruir lentamente la identidad de una persona, porque llega un momento en que usted se acostumbra tanto a vivir para los demás que deja de preguntarse qué quiere usted. Y eso es peligrosísimo. Yo crecí escuchando frases como: primero los demás, no piense tanto en usted, aguante un poco más. Y aunque detrás de muchas de esas frases había buenas intenciones, también había una idea equivocada. Creer que mientras más se sacrifica una persona, más valor tiene. Y no, el valor de un ser humano no debería medirse por cuánto se destruye para sostener a otros. Hay personas que llevan tantos años complaciendo, ayudando y cediendo, que cuando finalmente tienen tiempo para sí mismas, no saben qué hacer con él. Porque toda su identidad se construyó alrededor de ser útiles. Y cuando dejan de ser útiles, sienten culpa, sienten vacío, sienten que ya no tienen propósito. Eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de generosidad. Recuerdo una mujer que me decía: toda mi vida la dediqué a mi familia. Y mientras hablaba, lloraba. Porque sus hijos crecieron, hicieron su vida, y ella se quedó frente al espejo preguntándose quién era. Había olvidado sus sueños, sus gustos, incluso su personalidad. Durante años fue madre, esposa, soporte emocional de todos, pero dejó de ser ella misma. Y mire qué duro es esto. Muchas personas reciben aplausos por destruirse en silencio. La sociedad premia al que aguanta demasiado, al que nunca se queja, al que se rompe pero sigue funcionando. Y entonces la gente confunde agotamiento con fortaleza. Pero una persona cansada emocionalmente no es fuerte, solamente aprendió a ignorarse. Por eso hay gente que sonríe mientras por dentro está completamente vacía. Porque el sacrificio constante tiene un precio. Y el precio casi siempre es usted mismo. Empieza poco a poco. Primero deja para después sus necesidades, luego sus sueños, luego su descanso, después su paz mental, hasta que un día descubre que vive para cumplir expectativas ajenas y ya no reconoce su propia voz. Y aquí aparece algo importante. Ayudar a otros no está mal, amar no está mal, servir no está mal. El problema es cuando para hacerlo usted necesita desaparecer, porque una cosa es compartir la vida con los demás y otra muy distinta es abandonar la propia. Hay personas que creen que son indispensables para todo el mundo, que si ellas no cargan con todo, todo se derrumba. Pero eso también nace del miedo a no sentirse necesarios. Y vivir necesitando ser necesario también esclaviza. La verdadera madurez emocional llega cuando usted aprende a ayudar sin perderse,
Cuando entiende que puede amar sin sacrificarse hasta el agotamiento. Cuando descubre que cuidarse no lo convierte en egoísta, sino en una persona consciente. Porque si para mantener a todos felices, usted tiene que dejar de ser usted mismo, entonces el precio es demasiado alto. Y ninguna relación sana debería exigirle que desaparezca para demostrar amor. Hay algo que muchas personas no entienden hasta que ya están completamente agotadas. El mundo aprende cómo tratarlo a usted según lo que usted permite constantemente. Y cuando una persona nunca pone límites, aunque tenga buenas intenciones, termina enseñándole a los demás que pueden tomar cada vez más de ella. Y escuche esto con cuidado, porque esto cambia muchas relaciones. No toda la gente que se aprovecha de usted empezó siendo mala. Muchas veces simplemente se acostumbraron a una versión suya que nunca decía no. Eso pasa en la familia, en las amistades, en el trabajo, incluso en las relaciones de pareja. Usted empieza ayudando por cariño, luego empieza a resolver cosas porque nadie más puede. Después empieza a callar lo que le incomoda para evitar conflictos y poco a poco se convierte en la persona que sostiene todo mientras los demás se acostumbran a recibir. Y cuando finalmente se cansa, todos se sorprenden. Yo recuerdo haber visto personas extremadamente nobles terminar llenas de resentimiento, y no porque odiaran ayudar, sino porque llevaban demasiado tiempo dando más de lo que podían sostener. Pero el problema no era solamente la gente alrededor. El problema también era que nunca aprendieron a comunicar sus límites, porque un límite no es rechazo, un límite es educación emocional. Una vez conocí a un hombre que siempre estaba disponible para todos. Sus amigos lo llamaban de madrugada y contestaba. La familia le pedía favores constantemente y nunca se negaba. En el trabajo hacía responsabilidades que ni siquiera le correspondían. Todo el mundo decía, qué buena persona. Pero un día explotó, se cansó y empezó a alejarse de todos. Y lo más duro fue escuchar lo que la gente decía después. Cambió muchísimo. Ahora es egoísta. Ya no ayuda como antes. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es eso? La gente no estaba acostumbrada a respetarlo. Estaba acostumbrada a consumirlo. Y esto pasa porque muchas personas creen que poner límites las convierte en malas personas. Entonces soportan demasiado, aguantan demasiado, ceden demasiado, pero el problema de no poner límites es que el abuso siempre crece donde no existe una frontera clara. Si usted nunca expresa cansancio, la gente asumirá que puede pedir más. Si nunca dice que algo le duele, asumirán que está bien. Y si siempre se sacrifica en silencio, el mundo terminará viendo su desgaste como algo normal. Por eso hay personas que viven diciendo, nadie valora todo lo que hago. Pero la pregunta incómoda es, ¿alguna vez enseñó cuánto le costaba hacerlo? Porque muchas veces queremos que otros adivinen necesidades que nunca expresamos. Y aquí viene algo importante. Poner límites no significa volverse frío. No significa tratar mal a la gente. No significa dejar de amar. Significa entender que usted también merece consideración. Las relaciones sanas necesitan límites claros, porque el límite le enseña al otro hasta dónde puede llegar sin destruir la relación. Sin límites, el amor se convierte en desgaste. Y algo más, cuando usted empieza a poner límites, algunas personas se van a incomodar, claro que sí, porque estaban acostumbradas a una versión de usted que siempre cedía. Pero la incomodidad de otros no siempre significa que usted está haciendo algo incorrecto. A veces significa que por primera vez está dejando de abandonarse a sí mismo, porque quien nunca pone límites termina entregando tanto de sí mismo que un día ya no sabe cómo recuperarse. Hay personas que sienten culpa cada vez que dicen no, como si negarse a algo automáticamente las convirtiera en egoístas. Y eso ocurre porque crecimos creyendo que amar significa estar siempre disponibles, siempre dispuestos, siempre sacrificándonos. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Decir no también puede ser una forma profunda de amor y de honestidad. Porque cuando usted dice sí
a todo, incluso cuando por dentro está cansado, frustrado o vacío, deja de ser sincero con los demás y deja de ser sincero consigo mismo. Y eso tarde o temprano rompe algo por dentro. Yo he conocido personas que ayudan constantemente, que aceptan compromisos que no quieren, que cargan responsabilidades ajenas y mientras lo hacen, sonríen. Pero esa sonrisa no nace de la paz, nace del miedo a decepcionar, del miedo a quedar mal, del miedo a que los demás cambien la imagen que tienen de ellos. Y entonces viven atrapados en una actuación permanente. Pero piense esto un momento. ¿Qué valor tiene un sí si nunca existe la posibilidad de un no? Ninguno. Porque si usted acepta todo por obligación, su bondad deja de ser elección y se convierte en presión emocional. Una vez alguien me dijo, no quiero decir que no, porque no quiero herir a la otra persona. Y yo le respondí algo que quizá hoy usted necesita escuchar. A veces, por evitar herir a otros, terminamos destruyéndonos lentamente a nosotros mismos. Y eso tampoco es amor. Hay personas que pasan años diciendo sí mientras acumulan cansancio, resentimiento y tristeza, hasta que un día explotan. Y cuando explotan, la gente se sorprende porque nunca vieron el desgaste venir. Claro, ¿cómo iban a verlo si usted siempre aparentó que podía con todo? Por eso decir no a tiempo evita heridas más grandes después. Decir no no es rechazar a alguien. Es comunicar con honestidad lo que usted puede y no puede sostener. Es reconocer que también tiene límites, emociones, necesidades y cansancio. Yo aprendí algo observando diferentes culturas. Hay lugares donde la gente entiende que respetar el espacio del otro es una muestra de madurez. No esperan que usted se destruya para demostrar cariño. Pero en muchos contextos emocionales, especialmente en nuestras relaciones cercanas, pareciera que mientras más aguanta una persona, más amor demuestra. Y no. El amor sano no exige agotamiento como prueba. Porque si para conservar una relación usted tiene que mentir constantemente sobre cómo se siente, esa relación ya dejó de ser auténtica. Y escuche esto con atención. Un no dicho con respeto puede fortalecer más una relación que 1000 sí falsos. Porque cuando usted habla con claridad, le da a la otra persona la oportunidad de conocerlo de verdad. Ya no se relacionan con una versión agotada y complaciente de usted, sino con alguien real. Claro que al principio incomoda. Claro que algunas personas no reaccionarán bien, porque estaban acostumbradas a recibir acceso ilimitado a su tiempo, a su energía y a su disposición. Pero las relaciones que valen la pena sobreviven a la honestidad. Las relaciones falsas solo sobreviven a la complacencia. Y llega un momento en la vida en que usted tiene que decidir algo muy importante. Seguir siendo querido por lo útil que resulta o empezar a ser respetado por la verdad con la que vive. Porque decir no, cuando es necesario, no destruye el amor verdadero, solamente destruye la costumbre de aprovecharse de usted. Hay una ilusión muy común que muchas personas cargan sin darse cuenta. Creer que pueden dar calma, apoyo y estabilidad a otros mientras internamente están completamente agotadas. Como si fuera posible sostener a alguien más cuando uno mismo ya está a punto de caerse. Y la realidad es que no se puede, porque uno no puede dar lo que no tiene. Yo he visto personas que quieren ser el soporte emocional de todos, del amigo, de la pareja, de la familia, del trabajo. Escuchan problemas, resuelven conflictos, contienen emociones ajenas, pero nadie se detiene a preguntar cómo están ellas. Y con el tiempo, esas personas empiezan a cambiar. No de repente, sino lentamente. Empiezan a perder la paciencia, a sentirse irritables, a desconectarse emocionalmente y luego se culpan por eso. Pero el problema no es que sean malas personas, el problema es que están agotadas. El agotamiento emocional no siempre se nota desde afuera. Muchas veces la gente sigue funcionando, sigue trabajando, sigue ayudando, sigue sonriendo, pero por dentro ya no hay energía real, solo hay resistencia. Y aquí hay algo importante que entender. Cuando usted vive agotado,
Su ayuda deja de ser paz para los demás y se convierte en presión. Porque una persona cansada no escucha con atención, escucha con urgencia, no acompaña con presencia, acompaña con obligación, no da desde el equilibrio, da desde el límite de su resistencia. Y aunque lo haga con buena intención, el resultado es diferente. Recuerdo haber visto a alguien que todos consideraban la persona fuerte del grupo. Siempre estaba disponible, siempre resolvía todo, siempre decía yo me encargo. Pero un día esa persona simplemente se apagó emocionalmente. Ya no tenía ganas de hablar con nadie y los demás no entendían qué había pasado. Pero lo que había pasado era simple. Había dado tanto durante tanto tiempo sin recargarse nunca que ya no le quedaba nada interno que ofrecer. Y eso es lo que muchas personas no ven. El cansancio acumulado no desaparece, se acumula. Por eso hay padres que terminan gritando cuando en realidad quieren amar. Hay parejas que se vuelven frías cuando en realidad están agotadas. Hay amigos que se alejan cuando en realidad solo necesitan silencio. No es falta de amor, es falta de energía emocional. La paz no se improvisa. La paz se construye desde dentro. Y si dentro de usted hay estrés, culpa, presión constante y agotamiento, eso inevitablemente se filtra hacia afuera. Aunque usted no lo quiera, aunque usted lo intente esconder, las emociones siempre encuentran una forma de salir. Por eso es tan peligroso vivir en la idea de que uno tiene que estar siempre disponible para todos, porque en ese proceso usted se abandona a sí mismo. Y cuando una persona se abandona demasiado tiempo, deja de ser un espacio de calma para los demás y se convierte en un espacio de tensión. Hay algo que cambia completamente cuando una persona empieza a cuidarse. Su presencia se vuelve diferente. Ya no ayuda desde la desesperación, ayuda desde la claridad. Ya no responde desde el cansancio, responde desde la elección. Y eso transforma la calidad de todo lo que da, porque una persona en paz no solo ayuda mejor, también ayuda sin destruirse en el proceso. Y tal vez esa sea la verdad más importante. Usted no puede ser refugio para todos si usted mismo se ha quedado sin techo interno, porque nadie puede dar paz cuando vive agotado por dentro. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a cambiar. No es el cambio en sí lo difícil, es la reacción de las personas alrededor. Porque cuando una persona que siempre decía sí empieza a decir no, cuando alguien que siempre estaba disponible empieza a cuidar su tiempo, cuando alguien que siempre se sacrificaba empieza a elegirse a sí mismo, el entorno se incomoda y eso es normal. Yo he visto este patrón muchas veces. Personas que durante años fueron la solución de todos. El que escucha, el que ayuda, el que resuelve, el que nunca falla. Y un día deciden cambiar. Empiezan a poner límites, empiezan a respetar su energía, empiezan a dejar de cargar problemas que no les pertenecen. Y lo curioso es que no todos celebran ese cambio. Algunos sí, pero otros se molestan. Y no porque seas malo, sino porque ya no eres tan conveniente. Y aquí es donde muchas personas retroceden, porque el miedo al rechazo vuelve a aparecer. El miedo a decepcionar, a perder afecto, a quedar fuera del círculo. Y entonces vuelven a la versión antigua de sí mismos. Esa versión que no incomodaba a nadie, pero que los dejaba vacíos por dentro. Pero hay una verdad que necesitas entender con claridad. Las personas correctas no te exigen que te destruyas para mantenerte en sus vidas. Las personas correctas pueden sentirse sorprendidas por tu cambio. Incluso pueden necesitar tiempo para adaptarse, pero no te castigan por empezar a cuidarte. No te manipulan emocionalmente para que vuelvas a ser el mismo de antes. No te hacen sentir culpable por tener límites. Te respetan. Quizás no entiendan todo al principio, pero respetan el hecho de que ahora eres más honesto contigo mismo. Recuerdo haber observado situaciones donde alguien cambia su manera de relacionarse.
Por ejemplo, una persona que siempre estaba disponible para todos y de repente empieza a priorizar su descanso. Al principio, algunos dicen, ya no es el mismo, se volvió distante. Ahora piensa solo en él. Pero con el tiempo ocurre algo interesante. Las relaciones reales se ajustan, se vuelven más sanas, más equilibradas, más honestas. Y las relaciones que no sobreviven a ese ajuste, en realidad nunca fueron relaciones verdaderas. Eran dependencias disfrazadas. Porque el amor real no necesita acceso ilimitado a tu energía. El amor real no se sostiene en tu agotamiento. El amor real no exige que te abandones. Las personas correctas entienden que tu valor no está en cuánto sacrificas, sino en quién eres cuando estás en equilibrio. Y algo más importante, cuando tú empiezas a respetarte, obligas al mundo a redefinir cómo te trata, no con agresividad, no con confrontación constante, sino con coherencia. Tus límites se convierten en tu lenguaje. Y sí, habrá quienes se alejen, pero eso no es una pérdida necesariamente, es una depuración, porque no todas las conexiones en tu vida estaban construidas sobre respeto mutuo. Algunas estaban construidas sobre tu ausencia de límites, y el dolor de perder a esas personas es temporal, pero el costo de mantenerlas a costa de ti mismo es permanente. Por eso, en este proceso, no necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas ser lo suficientemente firme para no traicionarte otra vez. Porque al final, las personas correctas no te piden que vuelvas a ser el que se olvida de sí mismo solo para que ellos puedan seguir cómodos contigo. Hay personas que creen que la disciplina solo tiene que ver con levantarse temprano, trabajar duro o cumplir metas. Pero hay una disciplina mucho más profunda, una que casi nadie enseña. La disciplina emocional. Y dentro de esa disciplina hay un principio fundamental que cambia por completo la vida de una persona: proteger su energía. Porque su energía no es infinita, su atención no es infinita, su capacidad de dar, de escuchar, de sostener, tampoco es infinita. Y sin embargo, muchas personas viven como si lo fuera. Dicen sí a todo, escuchan a todos, cargan con todos, intentan resolver la vida de todos hasta que un día ya no pueden más. Yo he visto algo muy repetido en diferentes contextos. Personas que parecen extremadamente fuertes emocionalmente, pero en realidad solo están agotadas de tanto resistir. Responden mensajes aunque no tengan energía. Aceptan conversaciones que no quieren tener. Se involucran en problemas que no les pertenecen. Y todo eso lo llaman ser buena persona. Pero no es disciplina, es falta de protección interna. La disciplina emocional comienza cuando usted entiende que no todo merece su atención, no todas las conversaciones merecen su energía, no todas las personas tienen acceso a su tiempo, no todas las situaciones necesitan su intervención, porque cada vez que usted se involucra en algo, está gastando algo de sí mismo. Y si no hay control, ese gasto se vuelve destructivo. Recuerdo observar a personas que terminaban el día completamente drenadas, no por su trabajo, sino por todo lo que aceptaron emocionalmente durante el día. Problemas ajenos, quejas constantes, demandas innecesarias, conversaciones sin propósito, y al final del día no quedaba nada para ellas mismas. Y aquí está el problema. Cuando usted no protege su energía, termina viviendo en modo reacción. No decide, solo responde. No elige, solo cumple. No dirige su vida, solo la administra según las urgencias de otros. Eso no es libertad. Eso es agotamiento organizado. Proteger su energía no significa volverse frío o indiferente. Significa volverse consciente. Significa entender que su presencia tiene valor y por lo tanto no puede estar en todas partes, con todas las personas, todo el tiempo. Yo he visto cómo cambia una persona cuando empieza a aplicar este principio. De repente ya no responde todo inmediatamente. Ya no se compromete con todo. Ya no se deja arrastrar por la urgencia emocional de otros. Y lo interesante es que no se vuelve menos humana, se vuelve más estable. Porque cuando usted protege su energía, empieza a responder desde la claridad, no desde la presión. Y eso cambia completamente la calidad de sus decisiones.
Hay algo que la gente no entiende hasta que lo vive. Cada sí que usted dice sin conciencia es un no que se dice a sí mismo. Un no a su descanso, a su paz, a su tiempo, a su crecimiento. Y con el tiempo, esos pequeños no acumulados hacia usted mismo crean una vida que ya no reconoce como suya. Por eso, la disciplina emocional no es solo controlar impulsos. Es aprender a elegir dónde sí y dónde no gastar su energía. Porque una persona que no protege su energía puede ser muy amable, muy servicial, muy querida, pero internamente estará vacía. Y una persona vacía no puede sostener nada ni a nadie de forma saludable. Por eso, proteger su energía no es egoísmo, es responsabilidad, es madurez. Es la base invisible de una vida emocionalmente estable. Porque al final, la calidad de su vida depende directamente de cómo aprende a cuidar lo más valioso que tiene, su energía interna. Hay una confusión muy grande en la sociedad sobre lo que realmente significa el amor propio. Muchas personas lo asocian con orgullo, con arrogancia, con pensar yo primero siempre sin importar nada más. Pero eso no es amor propio, eso es una caricatura del concepto. El amor propio no es elevarse por encima de los demás. Es aprender a no abandonarse a uno mismo. Y eso cambia todo. Porque hay personas que pueden ser extremadamente amables con el mundo, pacientes con todos, comprensivas con cualquiera, pero cuando se trata de ellas mismas son duras, exigentes, injustas, se hablan con crítica constante, se castigan por errores pequeños, se presionan más de lo que jamás presionarían a alguien que aman. Y entonces ocurre algo silencioso pero muy profundo. Viven intentando ser buenas para todos, menos para sí mismas. Yo he visto este patrón muchas veces. Personas que cuidan a todos, escuchan a todos, ayudan a todos, pero no saben detenerse cuando ellas mismas están mal. Siguen dando incluso cuando están emocionalmente rotas y cuando finalmente colapsan, no es por debilidad, es por abandono interno acumulado, porque no se cuidaron. El amor propio es, en esencia, responsabilidad personal. Es entender que usted también es una persona dentro de su propia vida, no solo un recurso para los demás. Responsabilidad significa que usted se hace cargo de su descanso, de sus límites, de su salud emocional, de su paz interna. Significa que no espera que el mundo lo trate con cuidado mientras usted mismo se trata con descuido. Recuerdo haber visto personas que decían, yo siempre doy todo por los demás. Pero cuando uno miraba más de cerca, no era amor lo que los movía, era una necesidad de validación. Sentían que su valor dependía de cuánto hacían por otros. Y cuando no hacían suficiente, se sentían culpables. Pero eso no es amor propio. Eso es dependencia emocional disfrazada de generosidad. El amor propio real no necesita aprobación externa para existir. No depende de que otros lo reconozcan. Es una decisión interna de tratarse con respeto incluso cuando nadie está mirando. Y esto es importante. Cuando usted no se respeta a sí mismo, enseña al mundo a no respetarlo tampoco. No porque la gente sea mala, sino porque el estándar que usted establece se vuelve la referencia. Yo he visto personas que aceptan faltas de respeto constantemente y luego se preguntan por qué les pasa siempre lo mismo. Pero la respuesta es incómoda, porque nunca establecieron claramente cómo quieren ser tratadas. El amor propio es también aprender a decir, esto no lo acepto más, no desde el enojo, sino desde la claridad, no desde el orgullo, sino desde la conciencia. Porque el orgullo dice, soy mejor que los demás, pero el amor propio dice, también merezco ser tratado con dignidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Una persona con amor propio no necesita destruir relaciones para sentirse fuerte. Simplemente deja de traicionarse para mantenerlas. Y eso puede incomodar a algunos. Claro que sí, porque están acostumbrados a una versión suya que no se protegía. Pero la incomodidad ajena no puede ser el precio de su bienestar interno, porque al final la responsabilidad más importante que usted tiene en la vida no es con los demás, es con usted mismo. Hay algo que
muchas personas no logran ver hasta que su vida empieza a romperse por dentro. La forma en la que te tratas a ti mismo define inevitablemente la forma en la que tratas a los demás, porque nadie puede dar algo que no posee en su interior de manera estable. Y si dentro de ti hay agotamiento, culpa, presión constante o autoexigencia excesiva, eso tarde o temprano se filtra en todo lo que haces, incluso cuando intentas ayudar. Yo he visto personas que son extremadamente generosas, siempre dispuestas a apoyar, siempre presentes para los demás, pero hay una diferencia enorme entre ayudar desde la plenitud y ayudar desde el desgaste. Desde afuera pueden parecer iguales, pero desde dentro son mundos completamente distintos. La persona que no se trata bien a sí misma, aunque sea buena con los demás, suele dar desde la tensión. Responde, pero con prisa. Escucha, pero con cansancio. Ayuda, pero con un peso interno que no se ve. Y con el tiempo eso se nota. Las relaciones empiezan a sentirse pesadas, incluso cuando la intención es buena. Recuerdo observar algo muy común en diferentes entornos. Personas que quieren ser apoyo para todos, pero no saben cuándo detenerse. Y cuando finalmente se detienen, no es porque eligieron paz, sino porque el cuerpo o la mente ya no pudieron más. Ese tipo de dar no es sostenible. Y aquí está el punto clave. Cuando usted empieza a ser bueno consigo mismo, todo eso cambia. Porque una persona que duerme bien, que se respeta, que se pone límites sanos, que no vive desde la culpa constante, empieza a dar desde otro lugar. Ya no da para compensar, no da para ser aceptado, no da para evitar conflicto. Da porque realmente quiere dar. Y esa diferencia se siente. Las personas lo notan, aunque no sepan explicarlo. Su presencia se vuelve más tranquila, sus palabras más claras, su ayuda más ligera. Ya no transmite ansiedad, transmite estabilidad. Ya no transmite necesidad, transmite elección. Yo he visto cómo cambia una relación cuando alguien deja de abandonarse a sí mismo. Al principio puede haber resistencia, porque los demás estaban acostumbrados a una versión que siempre cedía. Pero con el tiempo, las interacciones se vuelven más honestas, más equilibradas, más reales. Porque cuando usted se trata bien, deja de relacionarse desde la carencia, y eso es fundamental. Una persona que vive en carencia emocional siempre está dando con la esperanza de recibir algo a cambio, aprobación, reconocimiento, pertenencia. Pero una persona que se trata bien ya no necesita eso. Su valor interno no depende de lo que otros le den, y entonces su forma de dar cambia completamente. No da por obligación, da por elección. No ayuda por miedo, ayuda por claridad. No se entrega por vacío, se entrega desde equilibrio. Y eso transforma todo, porque el verdadero impacto en la vida de los demás no viene de cuánto haces por ellos, sino desde qué estado interno estás cuando lo haces. Por eso, ser bueno contigo mismo no es un lujo emocional, es la base invisible que determina la calidad de todo lo que entregas al mundo. Y al final, cuando aprendes a tratarte con respeto, todo lo que das deja de ser un sacrificio y empieza a convertirse en algo mucho más poderoso, una extensión natural de tu paz interior. Al final de todo este recorrido hay una verdad que se vuelve imposible de ignorar. La forma en la que te relacionas contigo mismo define absolutamente todo lo demás en tu vida. No es un detalle menor, no es un pensamiento positivo pasajero, es la base sobre la cual se construyen tus relaciones, tus decisiones y tu bienestar emocional. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que ser buenas significa estar siempre disponibles, decir que sí a todo, sacrificar su paz y callar sus necesidades. Pero con el tiempo, ese camino no genera plenitud, genera desgaste. Y lo más peligroso del desgaste emocional es que no llega de golpe, llega en silencio hasta que un día ya no te reconoces. Aprender a poner límites, aprender a decir no, aprender a proteger tu energía, no te aleja de la bondad, te acerca a una bondad más consciente, más estable y más real, porque la verdadera bondad no nace del miedo, nace de la claridad. Y la claridad más importante es esta: tú también eres parte de tu propia responsabilidad. No puedes seguir dándolo todo hacia afuera mientras te abandonas por dentro. No puedes seguir siendo refugio para todos mientras tú no tienes refugio interno. Habrá personas
que no entiendan tu cambio. Habrá quienes prefieran la versión de ti que se olvidaba de sí misma. Pero eso no define tu valor, solo define a qué estaban acostumbrados. Las relaciones verdaderas no se rompen por la honestidad, se fortalecen con ella. Al final, no se trata de dejar de ser bueno, se trata de aprender a ser bueno sin desaparecerte a ti mismo en el proceso. Porque cuando empiezas a tratarte con respeto, todo lo que das al mundo cambia de calidad. Y quizá la lección más importante de todas es esta. No estás aquí para ser útil a todos a costa de ti mismo. Estás aquí para vivir con verdad, con equilibrio y con dignidad.